El proceso de embarque en la puerta 17 del Aeropuerto Internacional JFK se desarrollaba de su manera habitual, apresurada pero controlada, con pasajeros de todos los orígenes, desde experimentados viajeros de negocios hasta emocionados turistas, avanzando ansiosamente, escaneando sus tarjetas de embarque y abriéndose paso por el puente de embarque hacia el vuelo 762, un largo viaje nocturno con destino a Londres, donde continuarían con vuelos de conexión, comenzarían vacaciones largamente esperadas o regresarían a las comodidades de su hogar después de un tiempo pasado en el extranjero. Entre los muchos pasajeros que esperaban su turno para abordar había un anciano negro, impecablemente vestido con un traje azul marino finamente cortado que hablaba tanto de elegancia discreta como de gusto refinado, su cabello plateado cuidadosamente peinado, su andar firme y deliberado, exudando el tipo de autoridad tranquila que solo viene con años de experiencia, sabiduría y una vida dedicada a superar obstáculos que otros ni siquiera podían comenzar a comprender, aunque hacía tiempo que había aprendido que, sin importar sus logros, sin importar su riqueza o posición, siempre habría momentos en que quienes lo rodeaban no verían el hombre que era, sino solo lo que sus nociones preconcebidas les permitían ver. Con una expresión paciente pero conocedora, Charles Whitmore, un nombre muy conocido en ciertos círculos de negocios e industria aunque tal vez no inmediatamente reconocido por aquellos que carecían de una comprensión del verdadero poder, dio un paso adelante cuando llegó su turno, ofreciendo su tarjeta de embarque a la agente de la puerta, una mujer joven que apenas lo miró antes de escanear el boleto con un movimiento rápido y profesional, su tono eficiente pero impersonal mientras ofrecía un saludo estándar, completamente inconsciente de que el hombre parado frente a ella no era un simple viajero de primera clase, sino alguien con una conexión mucho mayor con la aerolínea de lo que ella podría haber imaginado. Mientras Charles bajaba por el puente de embarque, subía al avión y entraba en la lujosa cabina de primera clase, donde los mullidos asientos, la iluminación ambiental y el tranquilo murmullo de los pasajeros adinerados creaban una atmósfera de exclusividad y comodidad. Observaba su entorno con la facilidad practicada de alguien que había volado miles de kilómetros en su vida, alguien que conocía las reglas tácitas de este espacio pero que también entendía, por demasiadas experiencias pasadas, que siempre había quienes, a pesar de la clara evidencia de una tarjeta de embarque de primera clase, un traje caro y un comportamiento refinado, todavía dudarían, todavía cuestionarían, todavía asumirían que tal vez había entrado en un mundo al que no pertenecía. Charles colocó su elegante equipaje de mano negro en el compartimento superior con un movimiento experto y se sentó en su asiento asignado, el 2A, un espacioso asiento junto a la ventana diseñado para la máxima comodidad en un viaje de larga distancia como este, antes de exhalar silenciosamente, ajustarse los puños y prepararse para un vuelo tranquilo, uno en el que pudiera relajarse, tal vez leer, tal vez quedarse dormido durante unas horas y llegar a Londres sintiéndose renovado y listo para cualquier compromiso de negocios que lo aguardara al otro lado del Atlántico, aunque esa sensación de tranquilidad se interrumpió abruptamente cuando una sombra se cernió sobre él, acompañada de una voz que, a pesar de su inflexión profesional, tenía un inconfundible trasfondo de sospecha y duda. Disculpe, señor, voy a tener que verificar la asignación de su asiento, dijo la voz, nítida y controlada, aunque con un matiz menos cortés, algo que Charles había encontrado demasiadas veces antes en demasiados lugares en los que no debería haber tenido que demostrar su valía, y cuando giró la cabeza para encarar al que hablaba, su mirada se encontró con la de una azafata cuya etiqueta con el nombre cuidadosamente prendida la identificaba como Miranda Hayes, una mujer de unos 30 y tantos años con rasgos afilados, cabello rubio inmaculado recogido en un moño apretado y una postura tan rígidamente erguida que estaba claro que se enorgullecía mucho de la autoridad que le otorgaba su uniforme, aunque lo que más le llamó la atención a Charles fue la forma en que sus ojos lo escanearon no con la calidez de una profesional de servicio acogedora, sino con el escrutinio de alguien que busca una excusa para cuestionar, desafiar, descartar. Con la paciencia de un hombre que había pasado décadas navegando en salas llenas de personas que lo subestimaban, Charles metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, sacó su tarjeta de embarque y se la tendió a ella con una sonrisa relajada, su tono medido y despreocupado mientras hablaba. Por supuesto, estaré encantado de confirmar mi asiento, aunque creo que todo está en orden. Miranda tomó la tarjeta de embarque con dedos que eran solo un poco demasiado rápidos, como si esperara encontrar algo extraño, algo que justificara cualquier instinto que la hubiera llevado a detenerse en su asiento en lugar de en cualquiera de los otros ocupados por los pasajeros predominantemente blancos y bien vestidos que lo rodeaban, y mientras sus ojos escaneaban los detalles impresos en el trozo de papel en su mano, Charles lo vio, el destello momentáneo de sorpresa, de vacilación, de
Algo casi imperceptible que pasó por su rostro antes de que rápidamente controlara su expresión hacia la neutralidad una vez más, sus labios presionando en una delgada línea mientras le devolvía la tarjeta de embarque sin siquiera una disculpa o un reconocimiento de que su suposición había sido infundada. Por un momento, Charles pensó que ese sería el final, que Miranda simplemente se marcharía, tal vez sintiendo una punzada de vergüenza por haber cuestionado su presencia en primera clase sin razón, pero mientras la veía girar sobre sus talones y caminar a grandes zancadas hacia la cocina con una tensión en los hombros que sugería asuntos pendientes, suspiró internamente, ya anticipando lo que vendría después, ya preparándose para la inevitable escalada que no había invitado ni merecido pero que, en momentos como este, se había vuelto demasiado predecible. Al otro lado del pasillo, una mujer de unos 50 años, elegantemente vestida con un traje pantalón azul marino y con un par de enormes gafas de sol de diseño sobre su pelo castaño rojizo con reflejos, bajó la revista de a bordo que había estado fingiendo leer, sus labios pintados de rojo se curvaron en una leve mueca mientras se volvía hacia su marido, un hombre calvo con un reloj de pulsera plateado y una expresión desinteresada, que hojeaba el menú como si no hubiera notado nada inusual en la interacción que acababa de tener lugar. No me gusta eso, murmuró en voz baja, ajustándose la pulsera de perlas en la muñeca mientras lanzaba otra mirada a Charles, que ahora estaba sentado en su asiento con una expresión serena, aparentemente no afectado por el breve intercambio, pero manteniéndose tranquilo con la calma serena de un hombre que había visto esto antes y que sabía que no debía reaccionar demasiado pronto. De vuelta en la cocina, Miranda cogió el teléfono de a bordo con dedos que apretaban el auricular con demasiada fuerza, su respiración mesurada pero rápida mientras hablaba en voz baja con uno de sus colegas, de espaldas a la cabina mientras transmitía cualquier justificación que se había convencido de que era necesaria para tomar más medidas, sin saber que sus acciones no estaban pasando desapercibidas, sin saber que cada movimiento que estaba haciendo, cada suposición que estaba llevando a cabo, estaba siendo catalogada en silencio por el mismo hombre que había intentado desestimar. Mientras el zumbido de los motores del avión llenaba la cabina, acentuado por el ocasional movimiento de los pasajeros acomodándose y el susurro de los auxiliares de vuelo preparándose para el despegue, Charles Whitmore permaneció sentado en el 2A, sus dedos golpeando ligeramente contra el apoyabrazos en un ritmo lento y mesurado, su mirada centrada en la pequeña pantalla incrustada en el asiento frente a él, aunque su mente estaba lejos de la selección de entretenimiento a bordo que parpadeaba. En la pantalla. No era un hombre que se perturbara fácilmente, ni tampoco permitía que inconvenientes triviales perturbaran su compostura, pero mientras estaba sentado allí, esperando con calma lo que sabía que inevitablemente vendría, había una tranquila certeza en sus pensamientos, una certeza de que la situación aún no había llegado a su punto máximo, que la primera descarga acababa de ser disparada y que la batalla, si podía llamarse así, apenas estaba comenzando. Con el rabillo del ojo, notó movimiento cerca de la cocina, el impecable uniforme azul marino de la tripulación de vuelo le llamó la atención mientras Miranda Hayes, la azafata que ya había dejado muy en claro su escepticismo hacia él, estaba de espaldas parcialmente a la cabina, hablando en voz baja y urgente con otro miembro de la tripulación, una mujer más joven con rasgos suaves y una expresión más incierta, con el ceño ligeramente fruncido mientras escuchaba atentamente. El intercambio fue breve, pero Charles no pasó por alto la forma en que Miranda hizo un gesto sutil en su dirección, con una postura tensa y determinada, ni tampoco dejó de notar el destello de inquietud que pasó por el rostro del asistente más joven antes de que asintiera vacilante, se diera la vuelta y regresara rápidamente a sus tareas asignadas. Era un patrón familiar, uno que Charles había encontrado más veces de las que podía contar, los susurros silenciosos, las miradas codificadas, los mensajes tácitos que se pasaban entre quienes, consciente o inconscientemente, creían que su autoridad les otorgaba el poder de decidir quién pertenecía y quién no. Hacía mucho que había dejado de desperdiciar energía en indignación en momentos como esos, hacía mucho que había aprendido que la mejor respuesta a un desafío no era ni la ira ni las súplicas, sino la paciencia, la estrategia y, sobre todo, una firme negativa a dejarse intimidar. Un suave suspiro escapó de sus labios mientras metía la mano en el bolsillo de su chaqueta, sacaba una elegante funda de cuero para el teléfono y la abría con facilidad practicada. Sus dedos se movían hábilmente sobre la pantalla mientras componía un mensaje, su expresión no delataba nada más que diversión tranquila mientras tecleaba con deliberada precisión, la más leve curva de una sonrisa tirando de la comisura de sus labios mientras releía la breve nota antes de presionar enviar. Sospecho que habrá un incidente en el vuelo 762. Esté atento.
Deslizando el teléfono de nuevo en su bolsillo, Charles se reclinó en su asiento, cruzando una pierna sobre la otra mientras dejaba que su mirada vagara hacia la pequeña ventana a su lado, las luces de la ciudad de Nueva York brillando en el crepúsculo que se desvanecía, una red extensa de vetas doradas que se extendían hacia el horizonte. Era una vista impresionante, una que podría haber captado su atención por más tiempo si no hubiera sido por el regreso repentino y decidido de Miranda, su presencia anunciada por el clic agudo y deliberado de sus tacones pulidos contra el piso alfombrado. Señora Whitmore, dijo con voz entrecortada y seria, aunque había algo más debajo de la superficie, un dejo de impaciencia, de exasperación apenas contenida, como si ya hubiera decidido que esta conversación sería una prueba de su autoridad, un desafío que estaba decidida a ganar. Me disculpo por la confusión anterior, pero he comprobado 2 veces y parece que puede haber habido un problema administrativo con su reserva. Charles giró la cabeza lentamente, con expresión de curiosidad educada, aunque sus ojos penetrantes la estudiaron atentamente, observando la rigidez de su postura, la tensión de su mandíbula, la forma en que sus manos permanecían perfectamente dobladas frente a ella, los dedos curvados solo un poco demasiado apretados. ¿Un problema administrativo?, repitió, con una voz suave, uniforme, que no delataba nada. Eso es bastante interesante, considerando que mi boleto fue confirmado cuando hice el check-in, confirmado nuevamente cuando pasé por la puerta de embarque y confirmado una tercera vez cuando lo escaneó a mi llegada. ¿Le importaría aclarar exactamente qué implica este problema? Miranda dudó por un breve instante, apenas un parpadeo, lo suficiente para que Charles lo viera, antes de enderezarse, levantando ligeramente la barbilla como para reafirmar su control sobre la situación. Entiendo que esto debe ser frustrante para ti, dijo, su tono transmitía la falsa simpatía de alguien a quien en realidad no le importaba si era frustrante o no, pero me temo que tal vez tengamos que reasignar tu asiento a otro pasajero. En ese momento, Charles dejó escapar un suave zumbido, inclinando ligeramente la cabeza, como si estuviera considerando sus palabras con gran interés. Ah, murmuró, asintiendo como si todo ahora tuviera sentido. Ya veo. Estás diciendo que a pesar de mi boleto de primera clase confirmado, a pesar del hecho de que ya estoy sentada y acomodada, ahora necesitas sacarme para acomodar a otro viajero? Los labios de Miranda se presionaron en una delgada línea, sus dedos se crisparon ligeramente antes de alisarlos nuevamente a su prístina posición doblada. Hubo un error de sobreventa de billetes, dijo con energía, y, por desgracia, tenemos que priorizar a ciertos pasajeros debido a su estatus dentro de nuestro programa de viajeros frecuentes. Ahí estaba. Charles dejó que el silencio se extendiera entre ellos durante un largo momento, con la mirada firme mientras estudiaba a la mujer que tenía delante, la forma en que se movía casi imperceptiblemente bajo su escrutinio, la forma en que cuadraba los hombros como si quisiera mantenerse firme. Y está absolutamente seguro, dijo finalmente, con voz tranquila pero firme, de que esta decisión se basa completamente en la política de la aerolínea y no, tal vez, en un juicio personal. Un destello de algo, molestia, actitud defensiva, tal vez incluso culpa, cruzó por el rostro de Miranda antes de que lo ocultara con una sonrisa cuidadosamente ensayada, del tipo que estaba destinada a terminar las conversaciones en lugar de alentarlas. Le aseguro, señor, dijo con suavidad, que esto es simplemente una cuestión de procedimiento. Charles exhaló suavemente, sacudiendo la cabeza y riendo silenciosamente, más para sí mismo que para ella. Había esperado esto, por supuesto, lo había predicho en el momento en que ella se le acercó por primera vez, pero siempre había algo casi divertido en la forma en que las personas como Miranda se convencían a sí mismas de que sus prejuicios eran invisibles, de que sus acciones podían disfrazarse de política, de protocolo, de cualquier cosa que no fuera lo que realmente eran. Desde el otro lado del pasillo, la mujer del traje pantalón azul marino, la que había observado el intercambio anterior con ojos agudos y evaluadores, se movió en su asiento, su mirada saltando de Charles a Miranda con creciente desaprobación. Esto es ridículo, murmuró en voz baja, apenas lo suficientemente alto para que su esposo lo oyera, aunque no levantó la vista de su menú. Están tratando de sacarlo de primera clase, ¿y por qué? ¿Por qué no, parece, el indicado? Pero Charles, siempre paciente, siempre calculador, simplemente se inclinó hacia adelante, apoyando los codos ligeramente contra los apoyabrazos mientras miraba a Miranda con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Aprecio su preocupación, señorita Hayes, dijo,
Su voz tenía un peso que la hizo vacilar, solo un poco, pero me temo que no me moveré de este asiento. Mi boleto es válido, mi reserva confirmada y, a menos que pueda proporcionarme un documento legalmente vinculante que indique que estoy obligado a desocupar este espacio, sugiero que pongamos fin a esta discusión y le permitamos reanudar sus tareas en otro lugar. Miranda se puso rígida, su garganta se movió en un rápido e involuntario trago. Señor, yo. Pero antes de que pudiera terminar, el intercomunicador cobró vida, interrumpiéndola con la voz nítida y autoritaria del capitán. Damas y caballeros, les habla su capitán. Nos gustaría agradecerles por elegir nuestra aerolínea hoy. Actualmente nos estamos preparando para la salida, así que por favor asegúrese de que todos los artículos de mano estén guardados, las mesas de la bandeja estén en posición vertical y los cinturones de seguridad estén bien abrochados. Pronto estaremos saliendo de la puerta de embarque. El anuncio no dejó lugar a más discusiones, ninguna oportunidad para que Miranda insistiera más en su agenda. Con gran renuencia, exhaló bruscamente, ofreciéndole a Charles una sonrisa tensa y poco sincera antes de girar sobre sus talones y marchar de regreso hacia la cocina, con los hombros rectos, aunque su compostura estaba claramente quebrantada. Y Charles, siempre sereno, simplemente sonrió para sí mismo, sabiendo que esto era solo el comienzo. Mientras el avión se dirigía hacia la pista, el profundo zumbido de los motores vibraba a través de la cabina con un ritmo casi relajante. Charles Whitmore se reclinó en su asiento con un aire de facilidad practicada, sus dedos tamborileando suavemente contra el apoyabrazos de cuero, su expresión un estudio de perfecta calma, aunque detrás de su comportamiento sereno, sus pensamientos se movían rápidamente, calculando, sopesando posibilidades y preparándose para lo que ya sabía que sería la inevitable escalada de un incidente que, a pesar de su falta de provocación, se había puesto en movimiento en el momento en que Miranda Hayes lo vio por primera vez y decidió, sin justificación, que no pertenecía allí. El cartel del cinturón de seguridad sonó suavemente en lo alto, el último indicador de que el vuelo ya estaba en pleno desarrollo, sellado en el cielo durante las siguientes horas, sin opción de escape, sin intervención más allá del ecosistema cuidadosamente contenido de la aeronave, donde la jerarquía y la percepción dictaban quién tenía el poder y quién no, aunque Charles era muy consciente de que la mujer que había intentado tan descaradamente sacarlo de su legítimo asiento no tenía idea de lo equivocada que había estado al asumir que controlaba la narrativa, que tenía la palabra final en cómo se desarrollaría esto, que su autoridad era algo más que una ilusión. Desde su posición privilegiada cerca de la ventana, Charles vislumbró a Miranda moviéndose por la cabina de primera clase con meticulosa precisión, su postura rígida con un profesionalismo casi forzado mientras repartía toallas calientes a los pasajeros, ofreciéndoles el tipo de servicio atento que se esperaba en esta sección del avión, aunque notó, con una tranquila sensación de diversión, que ella deliberadamente se saltó su asiento, pasándolo por alto con una evasión casi exagerada, como si fingir que no estaba allí borrara de alguna manera la confrontación anterior, de alguna manera desharía el evidente error que había cometido al apuntar a él como un problema en lugar de como lo que realmente era, un hombre que, sin que ella lo supiera, tenía más poder en esta situación del que ella podría imaginar. Al otro lado del pasillo, la mujer del traje azul marino que había estado observando la situación con creciente irritación aceptó su toalla tibia sin mucho interés, aunque sus ojos permanecieron fijos en Miranda, siguiendo sus movimientos con una mirada aguda y evaluadora que sugería que ya había tomado una decisión sobre el comportamiento de la azafata y lo encontraba deficiente en todos los sentidos posibles. «Te están evitando», murmuró, con la voz lo suficientemente baja para que solo Charles pudiera oírla, sus labios apenas se movían mientras hablaba, como si estuviera transmitiendo información clasificada en un juego de espionaje en lugar de hacer una simple observación. Charles se rió entre dientes, un sonido tranquilo y cómplice, mientras se giraba para mirarla de frente por primera vez. «Sí, supongo que lo están haciendo», dijo a la ligera, aunque no había verdadera diversión en su voz, solo la paciencia mesurada de un hombre que había pasado toda su vida lidiando con momentos como este, momentos en los que la gente lo subestimaba, donde la gente pensaba que podía maniobrar a su alrededor sin consecuencias, donde la gente asumía que podía controlar el resultado de una situación que ni siquiera había comenzado a comprender. La mujer inclinó la cabeza ligeramente, estudiándolo como si estuviera examinando un rompecabezas intrigante, sus uñas lacadas en rojo golpeando pensativamente el borde del apoyabrazos. «No pareces particularmente molesto por eso», observó, su voz teñida de curiosidad más que de juicio,
como si estuviera realmente interesada en entender su reacción, en reconstruir qué clase de hombre podía permanecer tan imperturbable ante una flagrante falta de respeto. Charles exhaló lentamente, su mirada se desvió hacia la parte delantera de la cabina, donde Miranda había desaparecido detrás de la cortina que separaba la primera clase de la cocina, sin duda ya planeando su próximo movimiento, elaborando estrategias, encontrando alguna manera de reafirmar su autoridad, de reclamar el poder que había perdido cuando él se negó a ceder. La experiencia me ha enseñado que situaciones como esta tienden a resolverse a su debido tiempo, dijo simplemente, su tono uniforme, sin prisa, sin molestia. La gente que actúa sin pensar rara vez anticipa las consecuencias de sus acciones, y la gente que cree que tiene el control es a menudo la que se ve más fácilmente sorprendida cuando se da cuenta de que nunca tuvo el control para empezar. Los labios de la mujer se curvaron en una lenta sonrisa cómplice, como si acabara de confirmar una sospecha que había estado albergando todo el tiempo. ¿Eres alguien importante? No, preguntó, no de la manera en que uno le preguntaría a una celebridad su nombre, sino de la manera en que uno le preguntaría a un maestro del ajedrez cuántos movimientos le quedaban por jugar. Charles simplemente sonrió a cambio, sin confirmar ni negar, antes de alcanzar el menú del vuelo y abrirlo con naturalidad, como si la conversación ya hubiera seguido su curso y él no tuviera nada más que agregar, aunque en el fondo, sabía la verdad. En cuestión de horas, Miranda Hayes sabría exactamente quién era él, y para entonces, sería demasiado tarde para que ella pudiera reparar el daño que había causado. En la cocina, Miranda se quedó rígida cerca del carrito de bebidas, agarrando los bordes con las manos con una fuerza de la que apenas era consciente, con el pulso latiendo con un ritmo constante e irritado en las sienes mientras repasaba mentalmente el intercambio anterior con Charles Whitmore. Su frustración aumentaba con cada segundo que pasaba, su respiración se aceleraba un poco, se agitaba un poco, mientras luchaba por sacudirse la persistente sensación de inquietud que se había instalado en su pecho. La desagradable sensación de que había cometido un error, aunque se negaba obstinadamente a reconocerlo. A su lado, Dennis, el asistente de vuelo principal, un hombre de unos 50 y tantos años con el pelo entrecano y un comportamiento tranquilo y experimentado que provenía de décadas de experiencia, la miró de reojo mientras alcanzaba una bandeja de vasos, frunciendo ligeramente el ceño ante la tensión que irradiaba ella como un cable deshilachado que chisporroteaba con energía apenas contenida. ¿Pasa algo?, preguntó con indiferencia, aunque había un tono mordaz en la pregunta, una advertencia silenciosa debajo de la superficie, como si ya supiera la respuesta pero le estuviera dando una última oportunidad para corregir el rumbo antes de que fuera demasiado lejos. Miranda exhaló bruscamente por la nariz, forzando una sonrisa que no logró disimular la tensión subyacente en su expresión. Nada, dijo, demasiado rápido, demasiado a la defensiva. Solo un pequeño problema con el asiento antes. Dennis enarcó una ceja, claramente poco convencido. Un problema con el asiento, repitió, su voz lenta, deliberada, mientras dejaba la bandeja con precisión practicada, sin apartar la mirada de ella. Con un pasajero de primera clase. Miranda vaciló, sus dedos se apretaron ligeramente alrededor del carrito de bebidas, antes de obligarse a sentir. Sí, admitió. Un error de overbooking. Intenté mover a un pasajero, pero él se negó. Dennis dejó escapar un zumbido silencioso, cruzando los brazos sobre el pecho mientras se apoyaba contra el mostrador, su expresión era ilegible. ¿Y esta negativa fue porque no tenía un boleto válido?, preguntó, ¿o porque asumiste que había un error cuando no lo había? Miranda apretó la mandíbula, sus uñas clavándose en sus palmas. No me gusta lo que estás insinuando, espetó, con una voz un poco demasiado aguda, un poco demasiado defensiva, como si estuviera tratando de convencerse a sí misma tanto como a él. Dennis la estudió durante un largo momento antes de sacudir la cabeza, un movimiento lento y deliberado que tenía más peso que las palabras. No creo que te des cuenta de lo que has hecho, dijo finalmente, con un tono que casi parecía compasión. Y no creo que tengas idea de con quién acabas de pelear. El estómago de Miranda se retorció, aunque mantuvo su expresión cuidadosamente neutral, negándose a dejar que el destello de inquietud se notara, negándose a dejar que la sensación de pavor se apoderara de ella. No es una pelea, insistió, levantando la barbilla obstinadamente. Es solo protocolo. Dennis suspiró, frotándose la cara con una mano antes de apartarse del mostrador,
con movimientos lentos y deliberados, mientras alcanzaba una bandeja nueva de bebidas. Entonces espero, por tu bien, murmuró, más para sí mismo que para ella, que el protocolo sea suficiente para salvarte cuando todo esto se venga abajo. Y con eso, la dejó allí de pie, sola con sus pensamientos, con la triste sensación de que podría haber cometido el mayor error de su carrera. Mientras el vuelo se deslizaba suavemente sobre el Atlántico, el resplandor distante de las luces de la ciudad allá abajo se desvanecía en una interminable extensión de oscuridad. El silencio de la cabina de primera clase permaneció prácticamente inalterado, con los pasajeros acurrucados en sus asientos reclinables, bebiendo champán, tecleando distraídamente en sus tabletas o simplemente entregándose a la suave calma de los suaves movimientos del avión. Sin embargo, a pesar de la tranquilidad exterior, debajo de la pulida apariencia de lujo y comodidad, se estaba gestando un tipo diferente de turbulencia, una que no tenía nada que ver con el avión en sí, todo que ver con las decisiones mal calculadas de una única azafata que, a pesar de sus desesperados intentos por mantener el control, rápidamente se estaba dando cuenta de que se le escapaba de las manos. Charles Whitmore permaneció en el mismo lugar durante todo el vuelo hasta el momento, tranquilo, despreocupado, con una expresión de paciencia mesurada, aunque detrás de esa paciencia se escondía algo mucho más deliberado, algo que quienes lo habían subestimado pronto se darían cuenta de que era una fuerza mucho mayor de la que habían previsto. No había causado una escena ni alzado la voz, ni había dado ninguna indicación externa de que tuviera intención de tomar represalias por la clara falta de respeto que había soportado y, sin embargo, a pesar de su silencio, a pesar de su negativa a agravar la situación, la tensión que lo rodeaba era palpable y se irradiaba hacia el exterior en oleadas que ni siquiera el más despistado de los pasajeros podía dejar de notar. Al otro lado del pasillo, la mujer del traje azul marino, la que había estado observando en silencio cómo se desarrollaba todo el calvario desde el principio, tomó otro sorbo lento de su copa de cristal, sus dedos tamborileaban pensativamente contra el borde mientras observaba a Miranda Hayes avanzar con rigidez por el pasillo. Su paso ante seguro ahora visiblemente forzado, sus sonrisas forzadas se volvían más delgadas con cada minuto que pasaba, como si el peso de la situación comenzara a sentarse incómodamente sobre sus hombros, aunque todavía era demasiado terca para reconocerlo abiertamente. «Están hablando de ti», murmuró la mujer, apenas girando la cabeza mientras hablaba. Su voz era lo suficientemente baja para que solo Charles pudiera escucharla, aunque sus palabras no transmitían malicia, solo diversión tranquila, del tipo que surge al ver un juego en el que el resultado ya se ha decidido. Charles exhaló suavemente, sacudiendo la cabeza con una leve sonrisa mientras se giraba ligeramente en su asiento, mirando hacia la cocina donde Miranda había desaparecido una vez más, sin duda retirándose para lamerse las heridas, para formular su próximo movimiento, para encontrar alguna manera de justificar lo que ya se había vuelto injustificable. Era solo cuestión de tiempo, dijo suavemente, su voz tenía la misma calma inquebrantable, aunque ahora había algo más debajo, algo más agudo, algo seguro. La gente se da cuenta de las cosas, especialmente cuando no cuadran. Y la gente se había dado cuenta. Aunque muchos habían optado por permanecer en silencio, lanzándose miradas fugaces o susurrando comentarios entre ellos, hubo quienes se interesaron más activamente, quienes vieron lo que había sucedido y lo reconocieron como lo que era, no un simple malentendido, no un problema de exceso de reservas o protocolo, sino algo mucho más insidioso, algo que, en una era en la que las reputaciones podían desentrañar con una sola publicación viral, tenía el potencial de volverse mucho más dañino de lo que Miranda probablemente había anticipado. Unas filas más adelante, un caballero mayor con un traje gris a medida, que hasta ahora había estado leyendo tranquilamente un periódico financiero, metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó su teléfono, escribiendo discretamente un mensaje antes de volver a deslizar el dispositivo en su bolsillo sin decir palabra. En otro lugar, una mujer joven que navegaba por las redes sociales frunció el ceño ligeramente mientras miraba a Charles, luego a la cocina, con los dedos flotando sobre el teclado de su teléfono como si debatiera si decir algo o no. Los murmullos, aunque todavía moderados, estaban aumentando. Y Charles, siempre paciente, simplemente esperó. En la cocina, Miranda Hayes se apoyó contra el frío mostrador de metal. Sus manos agarraban los bordes con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron, su respiración se volvía rápida y superficial mientras luchaba por mantener la compostura, por reprimir la creciente ola de ansiedad que se abría paso hasta su garganta, porque no importaba cuánto intentara negarlo, no importaba cuánto intentara convencerse de que había manejado la situación correctamente,
que había seguido el procedimiento, que había estado. En lo cierto, había una innegable sensación de hundimiento en sus entrañas que le decía que había cometido un error que, si no actuaba rápidamente, podría costarle más que una simple reprimenda. Dennis, el asistente de vuelo principal, estaba de pie frente a ella, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable mientras la observaba con la cuidadosa paciencia de un hombre que había visto a demasiados miembros jóvenes de la tripulación cavarse agujeros de los que no podían salir, y que hacía mucho que había aprendido que a veces lo mejor que se podía hacer era dejar que se dieran cuenta de sus propios errores en lugar de perder el tiempo tratando de convencerlos. «Estás cayendo en picada», dijo sin rodeos, con voz tranquila pero firme, con la mirada firme mientras observaba cómo se movían los dedos de Miranda, cómo seguía mirando hacia la cortina como si esperara que alguien la atravesara con una acusación que no estaba preparada para afrontar. «Y si no te adelantas a esto, va a terminar mal». Miranda levantó la cabeza de golpe y entrecerró un poco los ojos, aunque la actitud defensiva que había ejercido con tanta facilidad al principio del vuelo se había atenuado y había sido reemplazada por algo más cercano a la desesperación, a la insidiosa comprensión de que ya no tenía el control de la situación, si es que alguna vez lo había tenido. «Solo estaba haciendo mi trabajo», murmuró, aunque las palabras carecían de convicción y cayeron sin fuerza en el espacio que había entre ellos. Dennis dejó escapar un suspiro lento y sacudió la cabeza ligeramente. «No», corrigió, con la voz más tranquila, más mesurada. «Estabas tomando una decisión basada en algo que no tenía nada que ver con su boleto, y ahora la gente se está dando cuenta». Miranda se puso rígida ante eso, y su estómago se retorció desagradablemente. «¿La gente?», repitió, aunque ya sabía la respuesta. Dennis no se molestó en dar más detalles. No tenía que hacerlo. En cambio, se estiró para coger una pila de servilletas y se dedicó a colocarlas cuidadosamente en la bandeja de servicio, como si la conversación ya hubiera terminado, como si le hubiera dado todas las advertencias que iba a recibir y ahora dependía de ella si escucharía o no. Miranda tragó saliva con fuerza y apretó los puños a los costados. Tenía que hacer algo. De vuelta en la cabina, cuando Miranda volvió a salir de la cocina, con una expresión cuidadosamente neutral y una postura tan recta y controlada como siempre, a Charles le quedó claro que había tomado una decisión, que había llegado a la conclusión de que la única forma de recuperar el control era actuar, dar algún tipo de paso decisivo que restableciera su autoridad, aunque también sabía, con absoluta certeza, que cualquier movimiento que estuviera a punto de hacer solo serviría para apretar la soga que ya se había colocado alrededor del cuello. Con pasos lentos y deliberados, se acercó a su asiento, sus dedos se curvaron ligeramente alrededor del borde del carrito de bebidas mientras se detenía a su lado, su voz cuidadosamente modulada, pulida, ensayada. «Señor Whitmore», comenzó, ofreciéndole una sonrisa tensa y profesional que hizo poco para ocultar la tensión persistente debajo de la superficie, quería ofrecerle personalmente una comida y bebida de cortesía de su elección, como disculpa por el malentendido anterior. Ahí estaba, el intento de suavizar las cosas, de aplacarlo, de pintar sobre su paso en falso con una fina capa de sinceridad fabricada, como si una copa de vino y un plato de cocina de primera clase pudieran borrar el hecho de que lo había humillado, que había tratado de sacarlo de su asiento bajo el supuesto de que no debía estar allí. Charles la miró durante un largo momento, su expresión ilegible, antes de inclinarse ligeramente hacia adelante, su voz tan tranquila como siempre pero mezclada con una autoridad tranquila. «¿Crees que se trata de una comida?», preguntó, con un tono tan suave, tan sereno, que las palabras tenían más peso que si hubiera alzado la voz. La sonrisa de Miranda vaciló. El zumbido de los motores de los aviones se mantuvo constante, una corriente silenciosa debajo de la tensión latente que había comenzado a irradiar a través de la cabina de primera clase, extendiéndose hacia afuera en ondas sutiles pero inconfundibles, creciendo con cada segundo que pasaba a medida que más y más pasajeros comenzaban a notar el intercambio que se desarrollaba entre Charles Whitmore y Miranda Hayes, la azafata que, a pesar de sus mejores esfuerzos por mantener una fachada de control, se estaba desmoronando visiblemente bajo el peso de un error que había cometido pero que se negaba a reconocer por completo. Charles no había alzado la voz, no había causado una escena, ni siquiera se había movido en su asiento y, sin embargo, de alguna manera, sin ninguna muestra externa de agresión,
había logrado cambiar todo el equilibrio de poder con nada más que la forma tranquila y deliberada en que había hablado, la forma en que había planteado su pregunta, no como un arrebato, no como un desafío, sino como algo mucho más peligroso para quienes confiaban solo en la autoridad, un momento de autorreflexión forzada, un momento en el que Miranda se enfrentó a la realidad de sus acciones y a la innegable verdad de que, a pesar de su desesperado intento de suavizar las cosas con una oferta insignificante de comida y bebida, esto no era algo que pudiera deshacerse tan fácilmente. ¿Crees que se trata de una comida? Las palabras habían caído con un peso que envió una onda a través del aire, y Miranda, por primera vez desde que había comenzado el vuelo, vaciló. Por un momento, simplemente se quedó allí, con los dedos todavía curvados alrededor del borde del carrito de bebidas, su sonrisa profesional congelada en su lugar como una máscara que ya no le quedaba, su respiración saliendo un poco más rápido de lo normal, su mente luchando por encontrar la respuesta correcta, cualquier cosa que pudiera permitirle recuperar el equilibrio, poner fin al escrutinio que ahora se dirigía hacia ella desde múltiples ángulos. Yo, solo quería asegurarme de que estuvieras cómoda, logró decir finalmente, su voz cuidadosamente medida, aunque había un inconfundible dejo de incertidumbre debajo, como si ya pudiera sentir que la situación se había deslizado mucho más allá de su capacidad de control. Charles exhaló lentamente, sacudiendo la cabeza, no con ira sino con algo que se sentía mucho más punzante, decepción. Ya ves, ese es el problema, dijo, con la voz tan tranquila como siempre, pero impregnada de la inconfundible autoridad de un hombre que ya no estaba dispuesto a permitirse la farsa que ella intentaba mantener. En realidad, no te preocupa mi comodidad. Si así fuera, no estaríamos teniendo esta conversación en primer lugar. La mandíbula de Miranda se tensó, un destello de frustración cruzó su rostro antes de que pudiera ocultarlo, antes de que pudiera suavizar su expresión en algo que al menos se pareciera a la profesionalidad, aunque su agarre en el carrito la traicionó, sus nudillos blancos por el esfuerzo que le tomó estabilizarse. Señor, yo. Disculpe, interrumpió de repente una voz, cortando el tenso intercambio como una cuchilla. Miranda se puso rígida y se giró bruscamente hacia la fuente de la voz, solo para encontrar a la mujer del traje azul marino, que había estado observando en silencio la situación desde el otro lado del pasillo durante todo el vuelo, inclinándose ligeramente hacia adelante, con una expresión fría pero aguda, una mirada ilegible detrás de sus gafas de sol de diseño, aunque había algo en la forma en que inclinaba la cabeza, en la forma en que cruzaba las manos cuidadosamente sobre su regazo, que sugería que no estaba hablando por curiosidad ociosa, sino por algo mucho más directo. Lo siento, pero tengo que preguntar, continuó la mujer, su tono era educado pero con un matiz de autoridad inconfundible, ¿por qué, exactamente, estás tan decidida a corregir un error que nunca debería haber sucedido en primer lugar? Miranda palideció, sus labios se separaron ligeramente, aunque no hubo una respuesta inmediata, y por primera vez desde que había comenzado toda esta terrible experiencia, parecía realmente sin palabras. Al otro lado de la cabina, varios pasajeros más habían vuelto la cabeza, su interés ya no era una simple curiosidad ociosa, sino algo más deliberado, más comprometido, como si ellos también se estuvieran preguntando qué, exactamente, acababan de presenciar. El caballero mayor de traje gris, el que había enviado un mensaje en silencio antes, observaba cómo se desarrollaba la escena con una mirada de desaprobación leve pero inconfundible, mientras que la joven con el teléfono había dejado de desplazarse por completo, sus dedos flotando sobre la pantalla como si estuviera debatiendo si comenzar a grabar o no. Los murmullos, antes silenciosos, ahora se estaban haciendo más fuertes. Y Miranda, parada allí, atrapada bajo el peso de 1000 juicios no expresados, se estaba quedando sin formas de escapar. En la cabina de mando, el timbre del teléfono de a bordo resonó suavemente por la cabina de mando, cortando el zumbido bajo de la radio mientras el capitán Harris, un piloto experimentado con más de 2 décadas de experiencia, alcanzaba el receptor con un movimiento casi instintivo, llevándolo a su oído con la facilidad casual de un hombre que había manejado vuelos mucho más estresantes que este. Habla Harris, dijo, su tono calmado, profesional. Hubo un breve silencio en el otro extremo antes de que una voz, una que era inconfundiblemente tensa, finalmente respondiera. Capitán, soy Dennis de la cabina de primera clase, comenzó el asistente de vuelo principal, en voz baja pero urgente. Tenemos una situación.
Harris frunció el ceño ligeramente, sentándose un poco más erguido en su asiento, sus dedos apretando alrededor del receptor mientras miraba hacia su copiloto, quien también había girado la cabeza ligeramente, escuchando atentamente. ¿Qué tipo de situación?, preguntó Harris. Su voz se mantuvo firme a pesar de la corriente subyacente de preocupación que se arrastraba por su pecho. Otra pausa. ¿Y entonces? Tiene que ver con el señor Whitmore. Por un momento, solo hubo silencio. Luego, muy lentamente, Harris exhaló. Ya veo, murmuró, su mente ya se movía a 1000 por hora, ya estaba tratando de entender lo que esto podía significar, cuáles eran las implicaciones, porque a diferencia de Miranda Hayes, a diferencia de los pasajeros de primera clase que todavía no lo sabían, Harris sabía exactamente quién era Charles Whitmore, sabía exactamente qué tipo de peso tenía su nombre, sabía exactamente qué tipo de poder ejercía el hombre sentado en el asiento 2A, no solo como hombre de negocios, no solo como un viajero rico, sino como algo mucho más grande. Él era el dueño de esta aerolínea. Y ahora, parecía que alguien había cometido un error muy, muy grave. Los dedos de Harris apretaron el auricular mientras tomaba otra bocanada de aire lentamente, su expresión se oscureció ligeramente. Dígale a Miranda que se retire, ordenó, con voz entrecortada pero firme. Me ocuparé de esto personalmente. Y con eso, colgó el teléfono. De vuelta en primera clase, en el momento en que Miranda se dio la vuelta, preparándose para escapar con el pretexto de regresar a la cocina, apenas dio un paso antes de que la detuviera el sonido de otro timbre, esta vez, no del teléfono de a bordo, sino del altavoz del techo, donde ahora sonaba la voz del capitán Harris, clara, directa, imposible de ignorar. Damas y caballeros, les habla su capitán, comenzó, con su voz tranquila, firme, pero con un tono subyacente que hizo que el estómago de Miranda se hundiera. Me gustaría expresar mi gratitud por su paciencia durante este vuelo. Sin embargo, abordaré personalmente un asunto de gran importancia relacionado con el tratamiento de uno de nuestros estimados pasajeros. Silencio. Charles permaneció completamente inmóvil, con una expresión indescifrable, aunque había algo en la forma en que cruzaba las manos que sugería que ya sabía lo que se avecinaba. Miranda, por otra parte, solo podía mirar fijamente al orador que estaba encima de ella, con el miedo retorciéndose en su estómago como un ser vivo. Y entonces, justo cuando temía, el capitán Harris volvió a hablar. Me gustaría aprovechar este momento para ofrecer una disculpa formal y pública al señor Charles Whitmore, quien, como algunos de ustedes ya saben, no es solo un pasajero de este vuelo, sino un accionista principal en la propiedad de nuestra aerolínea. La cabina estalló. Jadeos. Susurros. Cabezas girando bruscamente hacia Charles en estado de shock, en reconocimiento, en comprensión tardía. Y Miranda. Miranda sintió que el mundo se movía bajo sus pies. Charles finalmente se reclinó en su asiento, exhalando lentamente, antes de inclinar la cabeza ligeramente hacia ella. Bueno, murmuró, con voz tranquila, despreocupada, completamente en control. Parece que tu protocolo te ha pasado factura. Y con eso, empezó realmente el ajuste de cuentas.